A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 26 de agosto del año 2025. ¿Cuál es el título de hoy de la parte editorial? Aquí les va. ¿Hacia dónde va el PRI? ¿Extinción o irrelevancia? Repito el título. ¿Hacia dónde va el PRI? ¿Extinción o irrelevancia? Que alguien podría decir, bueno, es casi lo mismo. No, podrán tomarse juntos como era aquel medicamento Duals-Nordin. Son dos y se toman juntos, decía la publicidad. No, hay una diferencia que ahorita trataremos de explicarla. Ese es el título. ¿Y a qué se debe que haya yo decidido hablar de este tema? Que seguramente me va a generar muchas críticas de algún amigo en particular, pero siento que vale la pena hablar de este tema. ¿Por qué razón? Apareció la noticia de un senador de la República que decidió dejar el PRI, que lo hizo senador, para irse a Movimiento Ciudadano. Eso no tendría nada de raro, es normal que algunos cambien de chaqueta. Y esta persona decidió cruzar el Rubicón, dirían, ¿verdad? No tendría más interés el cambio de un senador de un partido a otro, salvo por este detalle. El Partido Revolucionario Institucional en el cual estoy afiliado, lo aclaro para que no digan que critico al PRI desde fuera, no, estoy en el PRI. Obtuvo 16 senadores en la elección del año pasado. Reconozco que me equivoqué por uno. Yo dije de 15 a 20 y fueron 16. Muy bien. Al primero que le cortaron la cabeza fue al licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera, que de una forma poco decente políticamente fue expulsado de la fracción priista, que no lo querían ahí. Fúchila, fuchicaca, diría el clásico. Y ahí se dieron actos de una traición que enaltece a Manlio y exhibe la podredumbre de personajes como Manuel Añorbe, coordinador hoy de la fracción del PRI. Añorbe, todo lo que es se lo debe a Manlio. Todo lo que ha hecho en la política se lo debe a Manlio. Sin embargo, pues la vida da vueltas y él se alinea con Alito y apoya la expulsión de la fracción priista en la Cámara de Senadores de Manlio. Y otros que le debían muchos favores a Manlio también callaron y obedientemente obedecieron al líder nacional del partido, que era la consigna, y quedaron 15 senadores. Muy bien. Luego, una dama chaqueteó también casi de inmediato y se fue a Morena. Quedaron 14. Las reglas parlamentarias establecen que la mesa directiva se conforma con miembros de los grupos, de los 3 grupos mayores en cuanto a números se refiere de la Cámara de Senadores. Muy bien. El PRI, por un pelito, era el tercero, al tener 14 integrantes, porque ya dije que 2 a uno le cortaron la cabeza, a Manlio, y la otra señora chaqueteó. Muy bien. Y ahí estaban cuando se anuncia que este personaje se va,
creo que a Movimiento Ciudadano, o se mantendría sin partido. Pero el efecto que importa de aquí el tema es que se queda el PRI con 13 senadores. Y el tercer grupo, el tercero que tiene 14, no es el PRI, por lo tanto, el PRI se queda fuera de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Por primera vez desde su fundación, el PRI no va a participar en la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Por primera vez en su historia, en 96 años. De ahí viene la pregunta: ¿hacia dónde va el PRI? ¿Hacia su extinción o a ser irrelevante? Si bien alguien dirá, oye Ángel, ¿pero qué deciden ahí, hombre? No, sí importa. Porque tiene que ver con el prestigio, con la presencia de ese partido al ser integrante de la mesa directiva, y eso posibilita que algunos integrantes del PRI participen como secretarios o alguna cosa en la directiva de la Cámara. Eso lo ha perdido ayer el Partido Revolucionario Institucional. Ahora bien, ¿es decisivo eso para la suerte del PRI? Sí y no. ¿Por qué sí es decisivo? México, como casi todos los países, es uno donde quien participa en política busca incorporarse con los ganadores o los que él piensa son los ganadores. Y hoy la imagen producto de la pérdida de ese senador da la imagen el PRI, a querer y no, que es el partido perdedor. Claro, podrá suceder que al final de este segundo año haya un cambio y se vengan 1 o 2 al PRI y ya tenga 14, 15 y el otro se queda, pero eso es hipótesis. Pero hoy por lo pronto el PRI no está entre los 3 partidos, entre los 3 grupos parlamentarios en el Senado, y no tiene acceso, se reconfigura la mesa directiva. El número 1, evidentemente, es ¿cómo se llama? Morena. Creo que el segundo es el Verde y el tercero el PAN, o a la inversa, alguna cosa así. Aquí vale la pena entonces la pregunta esta: ¿hacia dónde va el PRI? Algunos otros senadores integrantes del grupo del PAN, del PRI, al ver esto, ¿qué van a decidir? ¿Permanecerán leales a su partido? ¿Seguirán trabajando ahí? ¿Defenderán las posiciones del PRI en el Senado, etcétera? ¿O decidirán calladitos, que se ven más bonitos, chaquetear? Ya sea que se queden como senadores sin partido o se incorporen a Movimiento Ciudadano o al Verde, al del Trabajo, etcétera, donde les den cabida. ¿Por qué? Porque saben que el PRI se ha convertido en un partido débil, numéricamente hablando, por supuesto. O sea, esto no demerita ni borra la historia del PRI frente a la construcción de México, no. Eso no es lo que estamos ahorita debatiendo. Pero la naturaleza humana del político mexicano es ir donde hay chance de colocarse y poder robar sin límite alguno prácticamente. Entonces, platicaba yo con algunos amigos de México hoy temprano por la mañana. Oye, le digo, ¿cómo ves esta situación? Muy mal, me dice, lamentable, porque esto además enrarece, dice, el ambiente político. Dice, porque entonces estamos en una situación, en una especie de lotería, ¿no? Pues allá aquel tiene las cartas que sí salen premiadas con los frijolitos, me dice.
Pero hay otro elemento que vale la pena considerar, me dice Ángel. A ver, ¿cuál es? Le digo, dime. Esto va a contribuir a las presiones en contra del dirigente nacional del partido, Alito, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Por qué le digo? Porque hay un grupo de personas que ahorita están fuera del PRI, los que ya conocen, los que firmaron aquella carta, etcétera, que están agazapados y con esto parece que les va a dar armas a su lucha en contra de Alito para obligarlo, orillarlo a irse de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Le digo, conociendo un poco a Alito, veo esto remoto. Es posible, me dice, sin embargo, de darse el movimiento de los 13 que hoy son, de 3 o 4 más, eso sería un golpe político tremendo, no solo para el PRI, sino para el mismo presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Le digo, estoy de acuerdo, pero no creo que vaya a suceder. Pero bueno, vamos a dejar eso al futuro. Pero hay otro elemento que me parece el más relevante. Empieza a conocerse como rumor que esto fue una jugada llevada a cabo de común acuerdo entre Alito y Adán Augusto López, el hombre de la jirafa enamorada. ¿Con qué objeto? Alito negocia que un senador se vaya a otro partido o se quede sin partido para tener 13 y ya no estar en la mesa directiva. Eso le resta visibilidad, etcétera, etcétera. ¿A cambio de qué? Dice el rumor, de que no toquen a Alito en su proceso de desafuero, que está en proceso, se supone, ¿verdad? Cosa que me parece irreal. O sea, pero en política a veces lo más irreal es lo real. Lo que es importante destacar aquí es que este movimiento se da como resultado de una maniobra política, de un intercambio de favores, vamos a ponerlo de esta manera. Y eso, pues espero que suelten ese rumor y lo dejen, pero si continúan los adversarios del PRI, pues esto va a contribuir aún más al descrédito, al desprestigio que hoy por hoy las encuestas registran del PRI y su dirigente nacional. En estas condiciones son las dos preguntas que hice. ¿A dónde va el PRI? ¿Hacia su extinción o hacia su irrelevancia? Las dos vías son graves para el PRI. Ahora, aclaro lo siguiente. En la historia de las democracias en el mundo, para no irnos a los regímenes autoritarios, porque eso es otra mecánica, pues, en la historia de los países democráticos en el siglo XX, hay muchos partidos que han desaparecido o que se han fusionado con algún otro para crear un nuevo partido, pero son dos chiquitos para convertirse los dos en un nuevo partidito, ¿verdad? Pero no es nuevo el que un partido como es el PRI, no es nuevo tampoco que partidos semejantes con esa historia, con esa tradición, hayan desaparecido. Es menos frecuente, por supuesto, por la estructura, la tradición, los votantes, los leales, etcétera. Pero en México la lealtad parece ser una mercancía muy escasa, más en la política. Entonces, el PRI, de continuar esto y ser promovido por partidos adversarios pensando en la elección del 27 y más aún la del 30, podrían empezar a atraer integrantes de la bancada
del Senado de la República para debilitar aún más esa bancada que ahorita consta de 13 senadores. Por eso decía hace un rato, si el PRI llegare a estar en los niveles de 8 a 10 senadores, eso sería no la extinción, pero sería la irrelevancia. Es decir, ese número de senadores pues, no decidiría nada, nada decidiría eso. Serían otros los que se repartirían las decisiones, etcétera, empezando por Morena, por supuesto. Entonces, esto es un golpe tremendo desde cualquier posición que se vea. ¿Por qué? Porque el PRI construyó este México durante el siglo XX. Podremos estar de acuerdo o no, pero hay un hecho. La historia del siglo XX, a partir de 1929, está marcada por el abuelo del PRI, por el padre del PRI y por el PRI a partir de 1946. Es decir, el PRI tiene una gran responsabilidad histórica en el México moderno, vamos a ponerlo de esa manera. Y que llegue a esta situación es un golpe tremendo políticamente hablando. Eso va a desalentar, por desgracia, a muchos militantes. Y eso también es una desgracia. Porque en vez de generar un impulso, un momentum, va a ser lo contrario. Y eso, decía, convertiría al PRI en un partido en el Senado irrelevante. Pero ahora veamos otro efecto. El PRI tuvo en la legislatura anterior 71 diputados. Chaqueteó uno y quedaron 70. Es el 14% de la integración total de la Cámara de Diputados. 70 diputados son el 14%. 35 diputados es el 7%. Es casi irrelevante, casi la irrelevancia. ¿Qué va a pasar con esto si los adversarios del PRI, quizá, no sé si Morena se abstenga, pero hay muchos grupos que les interesaría ver al PRI en un nivel de irrelevancia, vamos a decir, inevitable, ¿verdad? Entonces, es posible que empezaren a quererse piratear diputados de la fracción de 35 diputados hoy. Y eso habría que cuidarlo mucho, o sea, fortalecer esa fracción, porque el 14%, a como se ven las cosas, para el 27, es difícil obtenerlo. Morena se va a aferrar a tener la mayoría calificada solo para no depender de sus partidos satélites, ¿verdad? Y eso va a generar una competencia mayor por debilitar a los otros y en este caso al PRI. Se ve difícil que el PRI pudiere, el 27, subir a 70 que tenía. Se ve difícil. Pero ahorita nomás tiene el 7%, tendría que duplicar todo su fracción. Entonces, estamos pues ante una situación que la ha generado un solo senador. Un solo senador. ¿Importa acaso si fue resultado de una jugada, un trade-off entre la jirafa enamorada y Alito? Eso es, para este tipo de situaciones es irrelevante. El hecho es que el PRI se quedó con 13 y automáticamente lo sacan de la mesa directiva. Eso es un golpe políticamente tremendo para el PRI. Y pienso, que algunos adversarios
van a intentar seguir socavando esa fracción y al mismo tiempo intentar reducir el número en Cámara de Diputados. El 7% es la irrelevancia allá. Pero imaginemos una cosa que espero que sea simplemente una jalada políticamente hablando, pero ¿qué tal si al PRI le quitan 5 diputados? Se quedaría con 30, el 6% de la banca, de la Cámara de Diputados. Aquí quedarse con 13 de 128, estamos hablando de prácticamente el 10%. El Senado son 128 senadores, 12.8 sería el 10%, sube al siguiente entero y tendríamos 13 diputados, es el 10%. Esto genera, espero que no sea así, pero es la experiencia no solo en México, sino en otras latitudes, del desánimo en la militancia. Pero en fin, esa es la realidad. Ahora bien, la extinción, eso lo puse ahí simplemente para hacer ver la imposibilidad de eso. ¿Por qué? Porque un partido se extingue cuando no alcanza el 3% de la votación federal, de tal manera que si el año 2027 el PRI, o sea, que votaren primero el 50% de los ciudadanos de la lista nominal. Si son 100 millones, serían 50 millones. El 3% sería 1,5 millones. Ese sería el 3%. El PRI obtuvo casi el 10-11% en esta votación del 24. Entonces, caer a la cuarta parte de la votación es algo que hoy diría yo imposible. Sin embargo, en política las cosas a veces se vuelven posibles. Esto, pues, son puras especulaciones. Esto obliga a la dirigencia nacional y a sus cuadros, sus integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, a dejar una serie de prácticas ahorita que son mucha publicidad, mucho oropel en la Ciudad de México y salir, como dicen, a hacer territorio. Si el PRI no quiere caer en la irrelevancia, debe de salir a fortalecer sus comités municipales, sus comités estatales, a buscar seleccionar buenos cuadros, militantes conocidos, respetados en su distrito federal o local, en su municipio, para enfrentar el 2027 en las mejores condiciones posibles. ¿Para qué? Para evitar la irrelevancia en Cámara de Diputados y evitar, por supuesto, la extinción en un caso extremo. El PRD se extinguió. El PRD llegó a tener hace unas cuantas legislaturas 100 y pico de diputados, creo que 128. Es decir, las cosas pueden parecernos sorprendentes, pero en política no debe haber sorpresas, porque las cosas son resultado de la acción de sus militantes, de sus dirigencias. Entonces, el PRI está obligado a salir a la militancia. Yo he estado aquí ya una semana, aquí en Sonora, y he pasado por el edificio del PRI y me ha dado sentimiento ver ese abandono. O sea, la verdad se los digo, ¿no? Teníamos pensado ir a Hermosillo, no vamos a poder ir, vamos a estar todo el tiempo en Ciudad Obregón
Y les he preguntado a amigos con los que iba a platicar allá de estos temas, me dicen, Ángel, ni pasar por el comité directivo estatal, menos por el municipal. Es decir, por alguna razón, que desconozco, o sea, tengo elementos, pero todo es una elucubración, es hipótesis, ¿verdad? Pero hay una estructura que, claro, llega el momento electoral y se moviliza. El problema es que ahorita hay que movilizarla. ¿Por qué? Porque el 27 prácticamente ya está encima de nosotros. Morena ya está realizando miles y miles de asambleas para mover a sus militantes y ratificar el triunfo que obtuvieron en el año 24, porque quieren obtener 251 diputados cuando menos, y si pudieren obtener 334 solos ellos. Ese es el objetivo de Morena. ¿Por qué? Porque entonces nada le deberían a los otros partidos, al PT y al Verde, de tal manera que pueden desaparecer si quisieren. En esas condiciones, pues, esto lo digo más que como militante del PRI, lo digo como ciudadano preocupado por lo que veo. Esta situación del PRI, como quiera que sea, era un contrapeso, es un contrapeso todavía. El PRI es todavía la mejor y mayor reserva de talento político en el país. Nos guste esto o no, pero nadie tiene los cuadros altamente calificados en muchas áreas de la administración que siguen siendo priistas. Y algunos han rechazado al partido por el pleito que traen contra la dirigencia, pero nadie les puede regatear su talento. Es decir, el PRI, a lo largo de esos 96 años, ha sabido formar cuadros de alto nivel para la administración pública. Y hoy es importante jalarlos, conservarlos. No sé qué le parezca a usted estas cosas, pero despojándonos de filias y fobias partidarias, las democracias requieren de partidos sólidos, no necesariamente numerosos, eso es otra cosa, pero requieren partidos sólidos, con visión de futuro, con una visión del desarrollo propia, cosa que hoy no sabemos cuál es la del PRI, como tampoco sabemos cuál es la del PAN. Es decir, no tenemos una oferta clara para decirle a los ciudadanos, por aquí nos vamos a ir. O sea, vamos un poco a la deriva, pues. También van los otros, bueno, pero ese es su problema. Cuando el adversario se equivoca, no lo distraigan, déjenlo que se sigue equivocando. Las cosas, pues, parecen complicarse cada día más y fuerzas que deberían estar fortaleciendo van en el camino opuesto. Las razones pueden ser muchas. La primera es que los partidos políticos, todos, los 6 con registro, tienen una pésima calificación de los ciudadanos. Pésima calificación, los 6. Y luego, algunos dirigentes de esos 6 partidos también, por X o Y razones, los ciudadanos los ven mal, los califican mal. Entonces es un doble castigo a la organización y a los dirigentes. Es decir, esa es la realidad hoy de la vida partidaria mexicana. Tratar de desdibujarla, de que acá, que esto, que el otro, oye, tú atacas a la oposición. No, señores. Tenemos que ser suficientemente objetivos y valientes para reconocer lo que somos hoy como partido.
realizar a la brevedad posible un ejercicio profundo de autocrítica, decirnos las cosas con respeto, con argumentos, pero decirnos las cosas para prepararnos para lo que viene el 27. De otra manera, si no hacemos eso, el ciudadano puede ignorarnos e irse a otras opciones electorales. Y eso sería lamentable. Ahora bien, vamos a cambiar un poco de tema. La anticientífica, como es su costumbre, no deja de mentir y no deja de decir tonterías. Esta situación que se ha generado con motivo de la aceptación de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada la descuadró completamente. Podrá ella decir, no decir, y que acá, y que García Luna y todo. La verdad es que va de ridículo en ridículo. El hecho es que lo que mencionó, les he dado dinero y sobornado a políticos desde no sé dónde, hasta 2024. ¿Y quién fue presidente y qué grupo político tenía el control del país del 2018 a 2024 y que todavía lo tiene? Morena. Ni Calderón, ni García Luna, ni la Madre Teresa. No, no pueden evitar eso. Pero lo intentan, es su bronca. Luego están padeciendo un doble efecto negativo producto de la complejidad de la situación. Como no tienen cuadros políticos hábiles, formados en la lucha política, pues tienen que aceptar cascajo para puestos importantes. Primero, haber nombrado a esta muchacha, que es más conocida por su contoneo sensual en una campaña política, la nombran secretaria de Gobernación y es una burla eso. No conozco un solo gobernador que haya dicho, sí, yo la acepto a las elecciones. Se burlaban. Hablaba con algunos y me decía, Ángel, frente a los secretarios de gobernación que tú conociste, que tú trataste algunos, ¿qué te parece esto? No, me le digo, pues ya sabes mi respuesta. Y luego la hacen secretaria general o presidente, como se diga, del partido en el poder, con una cuña que se desgastó a las primeras de cambio. Andy. Y esta muchacha no sabe qué hacer, mintiendo y mintiendo de una manera que raya en el retraso mental. Pues. Dicen, bueno, señores, yo entiendo que no tengan cuadros, lo entiendo. Pero de lo malo, ustedes escogen lo peor. Rosa Isela, esta señora insignificante, no solo físicamente, intelectualmente es un burro en reversa la señora, con todo respeto. Luego la asesora jurídica de presidencia, esta señora que es una pillastre, que mintió cuando le exigió, le pidió la anticientífica cuando era jefe de gobierno, hacer toda una serie de maromas. Esa es. Ahora ya no nos vamos a ir a Mario Delgado, un rata, un pillo redomado, junto con Marcelo Ebrard, uno en economía y el otro en educación. Dice uno, ¿de qué se trata esto? Y eso simplemente es la expresión de no tener cuadros políticos calificados. Ese es el gran problema que tiene Morena y qué bueno, pero qué malo para el país. ¿Cómo piensan enfrentarlo ellos? Pues a billetazos, ahora sí, como me decía alguien hace unos minutos. A billetazos y a más billetazos. Con un problema. Prácticamente el gobierno federal ha llegado a su nivel de endeudamiento máximo, vamos a decir, con ese nivel de captación.
cualquier indicio que hubiere, perdón, para elevar ese porcentaje del PIB de endeudamiento, sería una situación desastrosa en términos de la calificación. El año antepasado, en noviembre del 23, para el ejercicio fiscal del 24, año electoral, López Obrador, en su iniciativa de ley de ingresos, solicitó 1.9 billones de pesos para completar el pago del servicio de la deuda, intereses más comisiones y las pensiones del bienestar. El año pasado, a fines del año pasado, en el paquete económico para este año, este gobierno, el de la anticientífica, solicitó un endeudamiento complementario en su iniciativa de ley de ingresos de 1.5 billones de pesos. Así como López dilapidó y todavía generó un déficit del 6% en la operación del gobierno en las finanzas públicas, han sumado 3.4 billones de pesos en 2 años. Y el déficit este año, con todos los recortes que han hecho y lo que quieran, van a andar alrededor del 3.5, el 4% del PIB, que es un mundo. Y eso los va a orillar a pedir más dinero prestado, más deuda. Pero a como está el mercado, tendrían que pagar un premio mayor, es decir, el precio de ese crédito que le otorgarían los nuevos deudores o los mismos, pero en una cantidad mayor, exigiría un nivel más alto en la tasa de interés. Eso lo vamos a ver aquí en unos cuantos días. Hoy estamos a 26, a este mes le quedan 5 días, más 8. En 13 días vamos a estar conociendo el paquete económico. Pero habría que analizar con lupa primero los criterios generales de política económica. ¿Por qué? Porque ahí están las proyecciones del Producto Interno Bruto, de la inflación, de la plataforma de extracción de petróleo, no de producción, señores, no sean tontos. El petróleo no se produce. El petróleo ya tiene ahí miles y miles de años, millones de años. Lo que hacemos es extraerlo. No sean tontos, piensen. Yo sé que les va a doler la cabeza, pero piensen. Y luego tenemos el aumento que va a sufrir la cantidad que del presupuesto tenemos que tomar para 2 rubros. Los programas del bienestar, donde se lleva la tajada mayor, la pensión de adultos mayores, más esta que le agregaron, de mujeres de 60, 64, de todo, etcétera, etcétera, pero también el de las pensiones contributivas, vulgo la ley del 73 del Seguro Social. Este año, tomar del presupuesto para pagar esas pensiones ya que están ya ejerciéndose, más las que se incorporaron este año, estamos hablando de 1,5 billones de pesos. Súmenle los que se van a acumular durante todo este año y el año siguiente y podríamos andar quizá en 1.7, en 1.8 billones de pesos. Estamos pues ante una situación donde el pasado y su realidad ya nos alcanzó. Las cosas pues no pintan bien ni en lo político ni en lo económico. Este golpe que mencioné al PRI es algo que no debemos, al margen de si es usted priista o simpatizante del PRI o es militante de otro de los partidos con registro, porque los efectos se van a dejar sentir en toda la agenda política nacional. Estamos pues en una coyuntura importante y Morena no tiene los cuadros preparados para enfrentar y conducir estos procesos.
Porque si piensan que con el bañagatos de Jesús Ramírez, este pervertido, y luego el otro pervertido de Villamil, que quién sabe dónde colocó al que le presta servicios sexuales y no pudo en el CONACYT, pero en alguna otra lo puede haber colocado. No van a salir adelante. Este gabinete va a la deriva. El papel que ha hecho Relaciones Exteriores frente a los problemas que tenemos con Estados Unidos, yo no sé cómo todavía mantiene a ese inútil de Esteban Moctezuma y a este inútil del psicólogo chafa de Juan Ramón de la Fuente. Pero bueno, pues, serán los compromisos, será su temor a López, lo que gusten ustedes, pero los hechos no se dice, no, es que no vamos a golpear a México porque el de Palenque, a los hechos eso les vale madre. En esas condiciones, pues, yo les pediría a ustedes que sean muy prudentes en muchas cosas. No hagan gastos superfluos que no tengan una corriente de ingresos. Busquen reducir el pasivo que tienen todavía. Es preferible hacer un esfuerzo y bajar esa deuda a endeudarse más. Ya verá usted la propaganda que van a hacer con el Viernes Negro, el fin, ¿cómo se llama esta madre que hacen? ¿Cómo se llama eso de fin de año? Producción. El Buen Fin, el Buen Fin. Para ellos es el buen principio de la campaña navideña, pero para usted, si cae en sus garras, va a ser el Buen Fin. Así están las cosas. Simplemente vea usted a esos funcionarios. Intente escuchar su discurso. Luego no sale este inútil de Hacienda. Estamos, como dijo, aquí lo tengo apuntado, para que vean nomás los niveles y en manos de quién están las finanzas públicas. Parece vendedor de una tienda de abarrotes este hombre. Un conjunto inédito de desafíos, inédito. ¿Dónde estaba viviendo usted? ¿En Marte? ¿En Júpiter? Si estos desafíos los traemos desde que canceló el aeropuerto López Obrador, desde entonces traemos estos desafíos. Y sale con su batea de babas ahí. Ahora, ¿van a resolver todo con esta reforma electoral del estalinista versión Conazupo de Pablo Gómez? Por favor, señores, sean serios, pues, ¿no? Pero en fin, eso es lo que hay, señores, no otra cosa. No se puede decir no hay, como decía Héctor Suárez, sí hay, pero son muy brutos, son muy corruptos, son muy ignorantes, son muy inexpertos. Véalos usted. Ahí están. En fin, hay ilusos que dicen que vamos bien, requete bien, muy bien, etcétera, etcétera. No, hombre. Pero en fin, hemos pasado por etapas difíciles, pero ninguna como esta, ¿eh? Ninguna como esta. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Muy bien, ay, 8:30. Bueno, 7:30 aquí en Obregón. ¿Perdón? El PRI lo amerita. Ha hablado con la verdad, señora gerente, directora, vicepresidente, de todo. Es cierto, el PRI lo amerita, ¿no? Aunque me amuele la garganta. Gracias, pues, por su paciencia en escuchar esto, pero pienso que el tema vale la pena.